Y yo vamos a estrenar el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Y avísame como tú quieras hacerlo, ¿oíste? Avísame, a la hora que sea y donde sea, como tú quieras. Que yo te dije que donde quiera que te vea, te iba a partir la boca. Si hubo acusación y eso va a la justicia, pues entonces ahí sí se le complicaría a Santiago Matías. El entretenimiento en la República Dominicana acaba de cruzar una línea sumamente peligrosa. Lo que comenzó como una fuerte discusión y un intercambio de insultos en las avenidas de Manhattan, New York, se ha convertido oficialmente en un caso judicial de gran envergadura. Tras el polémico altercado ocurrido en el marco de la Parada Dominicana, el reconocido comunicador Alfredo de la Cruz ha decidido romper el silencio de manera contundente. Lejos de responder con más violencia en las plataformas digitales, ha anunciado que recurrirá a las vías legales definitivas. A continuación, escuchemos su declaración inicial donde detalla su postura y lanza una advertencia directa. Y yo vamos a estrenar el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Aquí en República Dominicana, que es donde yo mayormente permanezco, si comete el error esa persona de venir sobre mí, yo me voy a defender. Porque miedo yo no le tengo, ni valor me falta. Y me voy a defender en el terreno que lo escoja, porque yo lucharé por mi vida hasta el final, porque yo no le tengo miedo a él ni a ninguna persona de las que andan con él. Y tiene que saberlo eso de manera categórica. Y estoy preparado para enfrentarlo en el terreno que él escoja, a la hora que él lo quiera. Si esa provocación llega donde mí, que siempre ando solo, a diferencia de él. Pero mientras tanto yo voy a hacer lo correcto hasta el final. Poner esto en manos de las autoridades. Empezar un proceso que me garantice a mí mi integridad física de una persona desequilibrada, de una persona que amenaza constantemente, de una persona beligerante constantemente conmigo y otras personas. Lamento al país, de verdad, a mi madre, a mi padre, a mis hijos y a mis nietos, tener que verme en una situación que yo no he elegido. Está ahí el nuevo Código Penal. Pero mientras tanto, usted y yo nos vemos estrenando, usted y yo, el nuevo Código Penal. Y allá en los Estados Unidos también usted va a enfrentar un proceso, porque se está trabajando en esa dirección. Estaré preparado para darle el frente como se lo di, no como él dice que yo salí corriendo. Yo soy un hombre educado y de paz. Estando trabajando por más de 4 horas, yo nunca pensé que me iba a encontrar en una situación tan engorrosa y tan abusiva. Yo siempre ando solo. En este caso, yo iba a tirar un tiro de cámara para una grabación, para la producción que tenemos, entre la avenida en la Sexta, pero ya en la esquina 47, y ahí me encuentro con esta desagradable situación que me acababan de provocar. Pero vamos a escuchar lo que esa persona me dijo a mí hace unos meses. Como acabamos de escuchar, Alfredo de la Cruz no se anda con rodeos y asegura estar listo para enfrentar a Santiago Matías en cualquier escenario legal, argumentando que teme por su integridad física ante lo que califica como un comportamiento desequilibrado. Sin embargo, para entender por qué este conflicto escaló a niveles tan críticos, es necesario revisar los antecedentes. Alfredo sostiene que el ataque en Manhattan no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una enemistad que ya venía cocinándose desde hace tiempo en los teléfonos móviles. Como primera prueba contundente de sus acusaciones, Alfredo introduce un audio del pasado donde se escuchan las crudas advertencias que supuestamente le envió Santiago Matías. Y lo hago por WhatsApp porque no tengo ese sonido en mis redes de 600 millones de visitas. Ponla, búscate los views conmigo, ponla. Sé un hombre, ponla. En el micrófono, ay, miren, estos muchachos están descontrolados. Y ve, ponme la querella también en la fiscalía. Que te voy a dar una galleta delante de una fiscal por mis hijos. Y ahí voy a subir a la carcelita porque te voy a dar una galleta, loco, con un hombre, para que usted hable la verdad, asqueroso. El periodismo es para hablar la verdad, sucio, mamagüevo, oíste, hijo de perra, loco, 1.000.000 de veces. Y avísame como tú quieras hacerlo, oíste. Avísame, a la hora que sea y donde sea, como tú quieras. Periodista mediocre, rata, deshonrando esa profesión sucio, sin a tu madre. Esos insultos de alto calibre demuestran que la tensión entre ambos profesionales de la comunicación ya era insostenible antes de cruzarse en New York. Según el relato de Alfredo, Santiago Matías intentó materializar esas mismas advertencias verbales
al verlo de frente en la calle, aprovechando que se encontraba respaldado por lo que él define como una turba o manada de acompañantes. Lo más grave del asunto es lo que ocurrió inmediatamente después del altercado callejero. Lejos de apaciguar las aguas tras el choque en la vía pública, Santiago Matías volvió a encender los micrófonos en las redes sociales para lanzar un reto público y burlarse de la supuesta huida de Alfredo. Escuchemos la última prueba que presenta el querellante. Esa amenaza no se quedó ahí, pasó a mayores, porque ese señor yo nunca lo había visto en persona en mi vida entera. Inmediatamente esa persona tuvo la oportunidad de verme de frente, estaba intentando cumplir esas amenazas, porque si fuera él solo, que fuera donde mí, no hay ningún problema, pero es que este hombre anda todo el tiempo con una manada, con una turba. Entonces vengan a ver después del incidente cómo este señor se pavonea en una de las calles de Nueva York y repite y vuelve y amenaza a este humilde servidor profesional de la comunicación, que entiende que todo aquel que se sienta difamado en un Estado social democrático de derecho, lo que corresponde es utilizar los instrumentos que le confiere ese Estado, en este caso los tribunales, y poner una denuncia, poner una querella. Vamos a escuchar lo que dice ese señor después del intento. No habla mierda en la vida, tiene que tener valor en todos los lugares del planeta. Alfredo de la Cruz, sube el video de la parada dominicana, que corriste más que una guinea. Sube el video, Alfredo de la Cruz, íntegro. Que yo te dije que donde quiera que te vea, te iba a partir la boca. Sube el video, por favor. Y yo vamos a estrenar el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Y lo vamos a estrenar aquí y también nos vamos a enfrentar allá en justicia. Con las pruebas audiovisuales expuestas de manera pública, el caso ha tomado un rumbo que promete sacudir la industria mediática dominicana. No obstante, más allá del impacto mediático y del morbo que genera ver a dos figuras de la comunicación enfrentadas, surgen interrogantes legales bastante complejas que los expertos empiezan a debatir. La pregunta que todo el mundo se hace en las calles y en las redes es muy sencilla. ¿Tiene validez jurídica someter a alguien en los tribunales dominicanos por una supuesta agresión cometida en territorio estadounidense? En el programa de opinión Sin Rodeos, un grupo de panelistas analizó minuciosamente este vacío de jurisprudencia y expuso cuáles son las verdaderas cartas estratégicas que Alfredo de la Cruz podría utilizar para golpear severamente los intereses económicos y corporativos de Santiago Matías a los foques. En el día de hoy, Alfredo de la Cruz anuncia un sometimiento a la justicia en República Dominicana y a nivel internacional por supuesta agresión y amenaza en contra de el periodista Alfredo de la Cruz. Como eso sucedió en Estados Unidos, sí. No sé qué jurisprudencia tiene a nivel de República Dominicana un hecho ocurrido en Estados Unidos. A él sí le puede, a Alfredo de la Cruz le puede resultar benefactorio porque Santiago es dominicano, pero está vinculado con empresas internacionales, por ejemplo la Sony. Si él le da la voluntad, él involucra a la Sony porque él es prácticamente un representante de esa marca. También algunas marcas que estaban patrocinando la parada dominicana en Manhattan. Si Alfredo da con personas que son organizadores de la parada dominicana en Manhattan y que puede otorgarle un sí o puede decir sí, hubo acusación y eso va a la justicia, pues entonces ahí sí se le complicaría a Santiago Matías. El análisis de los panelistas deja claro que el verdadero peligro para Santiago Matías Alofoque no radica necesariamente en una condena de cárcel inmediata, sino en el millonario impacto económico que esta demanda podría provocar en su estructura de negocio. El imperio de Alofoque Media Group se sostiene gracias a contratos con marcas de renombre internacional. Si los abogados de Alfredo de la Cruz logran arrastrar formalmente a una corporación del tamaño de Sony, o si consigue presionar a los patrocinadores principales de la parada dominicana en New York, las consecuencias financieras para Santiago serían devastadoras. Todo el desenlace de esta batalla legal dependerá de la capacidad de Alfredo para conseguir testimonios firmados por los organizadores del evento en Manhattan. Las cartas ya están sobre la mesa y la guerra jurídica apenas comienza. ¿Crees que Alfredo de la Cruz ganará esta demanda o todo quedará en el olvido?
Queremos saber tu opinión, así que déjala abajo en la caja de comentarios. No olvides darle un me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte activando la campanita para que no te pierdas las próximas actualizaciones de este caso que paraliza al país. Nos vemos en la próxima entrega. Esto ha sido Crónicas Urbanas.